Es una alegría el que podamos tener esta mañana con nosotros a Gabriel Ricci, actualmente decano de la Facultad de Teología en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, y que es de la que depende además nuestro centro de estudios teológicos, Lumen Gentium. Yo sé que todos, a raíz de la pandemia, se han multiplicado las actividades y las exigencias, las demandas de muchas cosas, y él ha hecho un esfuerzo para venir, lo ha hecho con mucho gusto y yo se lo agradezco de manera especial. Ha sido profesor de eclesiología, profesor de alguno de nuestros profesores ahora en el centro que tenemos en el centro Lumen Gentium de la diócesis, y fue profesor hace ya años en la Universidad Lateranense y ha acompañado al cardenal Scola a lo largo de su ministerio durante muchos años y ahora está ejerciendo la tarea de decano de la Facultad de Teología en San Dámaso. Yo le agradezco mucho que nos venga a hablar del ministerio sacerdotal, que es el motivo especial que hoy nos reúne. Su ámbito de trabajo especial ha sido siempre la eclesiología y la eclesiología del Vaticano II. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender, o podemos aprender mucho siempre de su palabra y de sus escritos. Y luego nos acompaña Adarve, que yo creo que es su primera presencia pública. Todos le conocéis y es el nuevo director del Instituto Lumen Gentium. La razón es que la legislación más reciente de la Iglesia sobre seminarios exige que cuando haya un centro teológico junto al seminario, el rector del seminario no sea el mismo que el director del centro teológico. Y tiene su razón de ser, como siempre las cosas de la disciplina de la Iglesia, y es bueno. Y entonces el más adecuado para que fuese director de nuestro centro teológico me parecía a mí que era Francisco Adarve, y por lo tanto, pues ya está. Aprovecho esta ocasión que estamos muchos aquí para introducirlo públicamente, por así decir. Ya está. Sin más, escuchamos a Gabriel Ricci. Muy bien, muchas gracias, don Javier, y muchas gracias a todos los que habéis venido a participar. Es una alegría también poder venir a Granada, no solo a hacer exámenes, que es a veces a lo que venimos desde San Dámaso, ¿no? También a celebrar San Juan de Ávila juntos, y en este año que además es el 25 aniversario de la erección canónica de la Facultad de San Dámaso. Por lo tanto, es una fiesta también singular para nosotros. Bien, el tema que he elegido tiene como título El presbítero conformado a Cristo, esposo y siervo, y tiene como objeto reflexionar juntos sobre lo que podemos llamar la gracia sacramental del orden, el sacramento del orden, pero desde el punto de vista más personal, es decir, no tanto desde la perspectiva del carácter sacramental, que es el tema clásico y por así decirlo, que se lleva siempre la parte del león en las exposiciones de teología del orden, el carácter sacramental, ciertamente por su función objetiva de asegurar los actos ministeriales, sino desde el punto de vista de lo que podemos llamar la gracia de santificación que implica el sacramento del orden. Como premisa, podemos decir que es opinión bastante común de los estudiosos que hoy en día no asistimos a una crisis de la teología del orden, como pudo darse en los años 70 del siglo pasado, sino que más bien se habla de una crisis de identidad pastoral del ministerio. Es decir, la teología del Concilio Vaticano II, especialmente el decreto Presbyterorum Ordinis, ha favorecido una visión del orden, del ministerio presbiteral, en este caso, en el que después de siglos en los que se había vivido una cierta yuxtaposición, hoy en día teología
espiritualidad sacerdotal y ejercicio del ministerio en la concepción de la Iglesia van de la mano y son pensadas de manera armónica. Pero también asistimos, por la circunstancia, sobre todo en naciones como la nuestra, que han sufrido un proceso de secularización muy rápido, pues asistimos a lo que dicen algunos autores, una teología del orden profundamente enraizada en la enseñanza del Concilio Vaticano II y muy misionera, y en cambio una práctica o un ejercicio del ministerio sacerdotal que corre el riesgo de ir detrás de las urgencias, detrás de lo que solo nosotros podemos hacer, de manera que se va restringiendo el horizonte propiamente misionero a veces del ministerio, ¿no? Bien, yo creo que la aportación que me gustaría hacer esta mañana lo que quiere es fundamentalmente ayudarnos a dar un paso en la renovación de la mentalidad de nosotros sacerdotes para ayudarnos a vivir el ejercicio de nuestro ministerio. Es verdad que nunca será suficiente comprender las cosas para vivir bien, porque después está el diálogo permanente y cotidiano entre la gracia y la libertad. Pero desde luego, si no las comprendemos bien, matemáticamente no las podremos vivir de manera adecuada. Por lo tanto, la propuesta de esta mañana es profundizar en la dimensión más personal de la gracia sacramental del orden, que encuentra en lo que llamamos la caridad pastoral el núcleo y el camino de la santidad propia de los presbíteros. Y esto para responder adecuadamente a los desafíos de nuestro tiempo. Por tanto, primer paso, la gracia sacramental del orden. Partir de la consideración sacramental del presbiterado nos permite reconocer inmediatamente que el ministerio no encuentra su origen en la necesidad que la Iglesia tendría de dotarse de un principio de organización interna que asegure determinados servicios, sino que el ministerio es fruto del don sacramental que Jesucristo resucitado realiza por el Espíritu a su esposa para garantizarle su presencia salvífica a lo largo de los siglos. Podemos decir que el sacerdocio significa de modo eficaz en la obra eclesial la primacía de la acción que Cristo ejerce por su Espíritu. El Espíritu es el amor, la comunión entre el Padre y el Hijo, y el Padre envía este Espíritu al corazón humano del Hijo para que éste se entregue en sacrificio por el mundo. Y así, ungido por el Espíritu y por él conducido, Jesucristo entrega su vida en la Pascua para abrirnos definitivamente el acceso al Padre. No solo por el don mismo del Espíritu y para que este acceso al Padre permanezca históricamente abierto de par en par y ofrecido a los hombres hasta el final de los tiempos, el resucitado hace participar de su único sacerdocio, por una parte, a todo el pueblo cristiano, constituyéndolo sacramento universal de salvación. Es la Iglesia como pueblo sacerdotal, como sacerdocio común. Y por otra, y de modo peculiar, y al servicio de dicho pueblo, hace participar a los apóstoles y a aquellos que les suceden en el ministerio apostólico, el sacerdocio ministerial. Por tanto, el Espíritu, donado sacramentalmente en el orden, hace partícipes a los presbíteros del amor pascual de Cristo mismo. Así lo recordaba San Juan Pablo II en Pastores Dabo Vobis. Cito: el Espíritu Santo, mediante la unción sacramental del orden, los configura con un título nuevo y específico a Jesucristo, cabeza y pastor. Los conforma y anima con su caridad pastoral y los pone en la Iglesia
como servidores autorizados del anuncio del Evangelio a toda criatura y como servidores de la plenitud de la vida cristiana de todos los bautizados. Es el número 15 de Pastores Dabo Vobis. San Juan Pablo II distingue con muchísima finura entre ser configurado y ser conformado. Dice, son configurados a Cristo, cabeza y pastor, y son conformados mediante su caridad pastoral. Pues bien, apoyándonos en esta distinción que propone San Juan Pablo II, queremos distinguir en la obra del Espíritu a través del sacramento en el ministro ordenado la dimensión más objetiva de configuración con Cristo, cabeza y pastor, que es lo que llamamos el carácter sacramental, y la dimensión más personal de conformación con Cristo, esposo y siervo, en torno a la caridad pastoral, sabiendo que efectivamente también la caridad pastoral tiene su horizonte propio en el servicio del pueblo de Dios. Por lo tanto, la gracia sacramental del orden incluye una dimensión objetiva, el carácter, como sello indeleble que capacita para las obras ministeriales, independientemente de la dignidad del ministro y que de suyo no es fuente de santificación, y una dimensión más personal que podemos llamar gracia de santificación, en virtud de la cual y a lo largo de toda su vida el presbítero recorrerá su propio camino de santificación como cristiano ordenado. Y ambas dimensiones están al servicio de la comunión. Me ha dicho don Javier que ayer tuvieron las ordenaciones, ¿no? Pues bien, ayer los neordenandos, que supongo que habrá alguno por aquí distraído, ¿no? Pues ayer los neordenandos fueron configurados para siempre con Cristo, cabeza y pastor, y desde ayer comenzó el camino de conformación con Cristo, siervo y esposo, que todos nosotros seguimos recorriendo día tras día, ¿no? Estas son las dos dimensiones. A este propósito, Santiago del Cura, profesor de Burgos, recuerda que, cito, desde el momento de la imposición de manos y de su capacitación para actuar in persona Christi, hay en la persona y en la vida del ordenado un dinamismo permanente que no solo capacita para las acciones ministeriales, sino que configura a la par un estilo de existencia. Quizás no esté lejos de la realidad reconocer que en la profundización teológica sobre el sacramento del orden y sus frutos, la atención al carácter ha sido acompañada por una ausencia de desarrollo de la reflexión sobre la dimensión más personal de santificación. Y hemos dejado esta dimensión personal sobre todo a el ámbito de las exhortaciones espirituales y ascéticas, pero sin profundizarla teológicamente. En este sentido, creo que hay que recuperar, sin disminuir en absoluto el valor de la doctrina del carácter, el sentido de esta conformación de gracia con Cristo, que es fruto de toda la vida y no es absolutamente donada el día de la ordenación. Y es que a la urgencia con la que el ministerio objetivo exige la santidad personal no se puede sustraer ningún ordenado. Se trata, como hemos dicho, de una conformación que se irá realizando a lo largo de la existencia del presbítero, en ese diálogo entre la gracia y la libertad que constituye la trama de la santidad cristiana y que tiene como contenido precisamente la caracterización que la gracia del orden, acogida cotidianamente por la libertad del presbítero, lleva a cabo de la caridad en términos de caridad pastoral, en virtud del don del Espíritu que recibimos en el sacramento del orden. La santidad cristiana, que es la caridad, es conformada en términos
de caridad pastoral, como el sacramento del matrimonio conforma la caridad propia del matrimonio cristiano, de los cónyuges, en términos de caridad conyugal, ¿no? Y esta es la razón por la que Juan Pablo II no duda en afirmar en el número 23 de Pastores Dabo Vobis que, cito, el principio interior, la virtud que anima y guía la vida espiritual del presbítero es la caridad pastoral, participación de la misma caridad pastoral de Jesucristo, don gratuito del Espíritu y al mismo tiempo deber y llamada a la respuesta libre y responsable del presbítero. Por tanto, queremos recorrer un camino de profundización en la gracia de santificación propia del orden en términos de caridad pastoral. Una caridad pastoral que a lo largo de su existencia personal va conformando con Cristo siervo y esposo, a aquel que en virtud del carácter sacramental recibido el día de su ordenación fue configurado de forma indeleble con Cristo, cabeza y pastor. Este es el horizonte de la reflexión que quiero proponer. Y para hacerlo, este es el segundo paso, propongo recorrer juntos brevemente el camino que ha recorrido el apóstol Pedro. A la hora de afrontar este camino puede ser muy iluminador referirnos al camino que Pedro recorrió en su seguimiento del Señor. Como sabemos, el pasaje del encuentro de Pedro con el resucitado a orillas del lago y el diálogo entre ambos ha sido frecuentemente comentado por los padres y por la tradición teológica a la hora de iluminar la naturaleza del ministerio como amoris officium, como oficio de amor, que es la expresión de San Agustín, lo cual permite hablar de la dimensión esponsal del presbiterado. Este pasaje de Juan 21, sin embargo, cobra todo su peso si lo leemos a la luz del camino de seguimiento del apóstol, tal y como nos lo testimonia la tradición evangélica leída en su conjunto. Al encuentro inicial y a la primera llamada a orillas del lago sigue la convivencia cotidiana con el Señor. Pedro escucha a Jesús cuando predica, le ve curar enfermos y hacer milagros, discutir con los fariseos, retirarse a orar, le ve transfigurado en el monte. Jesús le elige, le hace partícipe de su misión y le envía junto con los otros 11. La convivencia con Jesús hace crecer en él poco a poco la certeza de que ha encontrado al Mesías y de que merece la pena seguirle. Y en ese camino de conocimiento del Señor, el Padre revela a Pedro quién es Jesús. Es el texto de Mateo 16. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Jesús le respondió: «Bienaventurado tú, Simón, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre». Tras esta confesión, Jesús le confiere el poder de las llaves: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Es importante, sin embargo, continuar la lectura del pasaje de Mateo, porque en los versículos siguientes se nos narra que Jesús empieza a anunciar a sus discípulos la modalidad concreta de su obra mesiánica, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Ante el anuncio del Mesías siervo, Pedro se revela y pretende separar al Señor del camino que el Padre le dona. Sabemos el resultado: «Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». La confesión de Pedro y su diálogo con el Señor iluminan la realidad de un ministerio eficaz que es llevado a cabo por ministros frágiles. Pedro, que ante la obediencia del siervo se afirma en la autonomía de su libertad, es constituido jefe y piedra de la Iglesia por la mirada misericordiosa del siervo,
que se posa para siempre sobre él. Pedro necesitaba, por así decir, estrellarse contra el misterio del siervo para poder ser reconstruido en su resurrección. El camino de seguimiento del Señor conduce a Pedro hasta Jerusalén, donde prepara la celebración de la Pascua. Y precisamente durante la cena, Jesús, a través del gesto del lavatorio, pone de nuevo ante los ojos de sus discípulos su identidad de siervo que entrega su vida por todos. Pedro se vuelve a resistir, pero la sola idea de no poder tener parte con Jesús le hace ceder. La lógica del siervo empieza a hacer mella en el apóstol. Queda, sin embargo, camino que recorrer. En efecto, ante el anuncio de la ya inminente pasión y muerte, Pedro se revela una vez más, y el Señor, mientras predice su negación, le asegura su oración por él y por su tarea. Con Santiago y Juan acompaña a Jesús al huerto de los Olivos, donde es incapaz de permanecer en vela. La espada desenvainada contra el siervo es el último gesto de la rebelión de Pedro, pues las negaciones que seguirán, más que rebelión, denotan una fragilidad radical, como bien muestra su llanto amargo. Apurado hasta el fondo el cáliz de la propia debilidad, Pedro será rescatado, como todos los demás, por la gloria de la presencia del Señor resucitado, gloria que se manifestará plenamente en aquel diálogo a orillas del lago, precedido por la pesca milagrosa, signo de la presencia del Señor. Parece que es muy útil no perder lo que ha sido la vida de Pedro con Jesús para releer Juan 21. Desde el primer encuentro y a lo largo de toda su convivencia con Jesús, hasta los dramáticos acontecimientos de la pasión y muerte en Jerusalén, Pedro había sido introducido poco a poco en la lógica del siervo. La tarea que Jesús le había encomendado no podía ser desempeñada en una lógica diferente, pero era necesario que viviese Pedro la Pascua en su propia carne, que hiciese experiencia de la resurrección allí donde más se había manifestado la impotencia. Ahora, a orillas del mismo lago en el que tantas veces había estado con el Señor, el resucitado ofrece a Pedro la puerta de entrada en el misterio del siervo, y lo hace precisamente en clave esponsal. Conocemos casi de memoria el texto. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas». En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». La triple pregunta del Señor: «¿Me amas?», indica con claridad que al misterio del siervo solo se tiene acceso a través de la puerta del amor, de la caridad que el Espíritu derrama en nuestros corazones. Una caridad que se hace pastoral en la asunción de la tarea recibida. Así pues, a través de la confesión de su amor, dinámica esponsal, el apóstol tiene finalmente acceso al seguimiento del siervo. Se cumple así la promesa del Señor: «Me seguirás más tarde».
pero se trata de una puerta que debe ser cruzada cada día, sin poder darla nunca por adquirida. Es muy significativo que el texto de Juan 21 concluye diciendo: sígueme. La llamada, el seguimiento y la tarea de Pedro nos ofrecen sintéticamente las claves para la reflexión que queremos proponer sobre la caridad pastoral. La capacitación que objetivamente se recibe por el sacramento del orden, carácter, requiere intrínsecamente que la configuración con Cristo, cabeza y pastor, adquiera cotidianamente y a lo largo de toda la vida del presbítero la forma existencial del siervo y del esposo. De este modo, en el don total de la propia vida, hecho posible en virtud de la obra del Espíritu, resplandecerá la caridad pastoral como don y tarea. Tercer paso, entonces, pastores como Cristo esposo. Contemplando el camino de Pedro, hemos visto que al misterio del siervo se accede a través de la puerta de la caridad. Este acceso, que puede ser descrito como esponsal, permite caracterizar a la caridad en términos de caridad pastoral, la forma propia de la santidad de los presbíteros. Esta es la razón por la que preferimos comenzar la descripción de la caridad pastoral considerando la conformación con Cristo, esposo de la Iglesia. De manera muy bella, siempre en Pastores da Vobis, esta vez el número 22, podemos leer: la entrega de Cristo a la Iglesia, fruto de su amor, se caracteriza por aquella entrega originaria que es propia del esposo hacia su esposa. Jesús es el verdadero esposo que ofrece el vino de la salvación a la Iglesia. El sacerdote está llamado a ser imagen viva de Jesucristo, esposo de la Iglesia. En cuanto representa a Cristo, cabeza, pastor y esposo de la Iglesia, el sacerdote está no solo en la Iglesia, sino también al frente de la Iglesia. Por tanto, está llamado a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo esposo con la Iglesia esposa. ¿En qué consiste esta conformación con Cristo esposo que el presbítero está llamado a desarrollar a lo largo de su existencia en virtud del don de la gracia de santificación del sacramento y a desarrollarla como pastor? Ante todo, es necesario insistir en el hecho de que la tarea recibida por Pedro de pastorear las ovejas de Cristo, y no tenemos nunca que olvidar que las ovejas son de Cristo y no de Pedro, y por tanto no nuestras, pues bien, el hecho de que esta tarea recibida es precedida por su triple confesión de amor. Esto nos permite subrayar que la condición cristiana, es decir, el ser miembro de la Iglesia, esposo de Cristo, precede y hace posible recibir la tarea de representar a Cristo esposo. Solo porque el ministro, en cuanto fiel cristiano, ama nupcialmente a Cristo, podrá responder a la llamada y al don de ponerse al servicio del amor del esposo. Esta es la razón por la que la dimensión mariana de la vida de la Iglesia precede a la petrina, también cuando se trata del ministerio ordenado. En segundo lugar, la conformación con Cristo esposo ha de ser descrita teniendo en el horizonte la unicidad de la mediación de Cristo. Cristo es el único sacerdote. Y por tanto, la figura de los ministros como amigos del esposo. Esta figura nos ayuda a comprender una polaridad presente en el ministerio presbiteral de la que nunca se puede prescindir. Por una parte, el presbítero, precisamente en virtud de su representación sacramental de Cristo esposo, constituye un reclamo visible y eficaz
a la dependencia absoluta y vital de la Iglesia respecto a Cristo, su insustituible esposo. Por la otra, dicha representación del presbítero no puede ser pensada en términos de sustitución del único esposo, por lo que resulta adecuado hablar de amigos del esposo, llamados a conformarse existencialmente con el amor de Cristo esposo por la Iglesia esposa. La representación sacramental por parte del presbítero, precisamente porque es representación sacramental, nunca puede ser pensada en términos de sustitución de Cristo. Los ministros hacen presente a Cristo para que la Iglesia viva en obediencia a Cristo, no sustituyen a Cristo. Por esta razón, un autor como Giorgio Mazzanti, que ha buscado pensar en clave esponsal el ministerio ordenado, afirma con rotundidad, cito: de esta manera, aunque haya recibido vivir y actuar in forma sponsi, en la forma del esposo, o más bien, precisamente por ello, jamás será el esposo, sino solo y siempre el paraninfo del esposo, padrino de bodas. Será siempre, como el apóstol Pablo, uno de los amigos del esposo. El apóstol es sacramento efectivo de Cristo esposo y por esto reenvía a él, dona y expone a Cristo, habla de él y lo indica, lleno de alegría por hacerlo. Estando cerca y en la intimidad del esposo, lo indica presente a cada persona y es feliz de su encuentro nupcial con su Señor, Rey y esposo de su vida. Fin de la cita. ¿Cuáles son las características del amor de Cristo esposo, ese amor que podemos describir como caridad pastoral? Para responder a esta cuestión es oportuno no solo referirse a los rasgos propios de la caridad pastoral de Cristo, leída en clave esponsal, sino también caer en la cuenta del porqué del amor de Cristo a la Iglesia. La entrega de sí mismo que Jesucristo realiza en el misterio pascual en beneficio de la Iglesia es total, personal, redentora y fecunda. Estos son los trazos del amor esponsal de Cristo y, por tanto, de la caridad pastoral de los presbíteros. Es una entrega total. Cristo amó a su Iglesia y se entregó a sí mismo. No le dio algo, se entregó a sí mismo por ella. Es un amor personal, como dice el apóstol en la carta a los Gálatas. Me amó y se entregó por mí, ¿no? Es un amor, además, que es redentor para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, dice la carta a los Efesios, ¿no? Y por último, es un amor fecundo, ¿no? Siendo la Iglesia fruto del amor total, personal y salvífico del Redentor, podemos afirmar que el amor esponsal de Jesucristo es un amor intrínsecamente fecundo. Por tanto, total, personal, redentor y fecundo es el amor esponsal de Cristo y la caridad pastoral de los presbíteros. Pero, ¿por qué ama Jesucristo a la Iglesia? La razón de ser, la lógica interna del amor esponsal de Jesucristo, es decir, su origen y su dinámica interna, es el amor del Padre que tiene Jesucristo. Jesucristo ama a la Iglesia por amor del Padre. El amor de Cristo por la Iglesia nace del amor del Hijo por el Padre y por su gloria, amor que le deriva del don personal del Espíritu, comunicado a la humanidad de Cristo sin medida. Jesucristo como hombre ama a la Iglesia por amor del Padre, por obra del Espíritu Santo. Por eso podemos decir que la razón del amor de Jesucristo por la Iglesia nace, su origen, y se desarrolla, dinámica interna, es decir, consiste esencialmente en el amor del Hijo de Dios hecho hombre por su Padre y por la gloria de su Padre.
es el horizonte trinitario del amor de Jesús. Y la gloria del Padre es poder amar en su Hijo a todos los hombres. Por tanto, la razón de ser del amor de Cristo es su misterio de Hijo y nuestro misterio de hijos adoptivos. Ahí está el origen del que brota permanentemente la caridad pastoral, que los hombres puedan participar como hijos de la vida divina. Esta descripción esponsal de la caridad pastoral nos ofrece además la posibilidad de profundizar en la radical congruencia del celibato con el ministerio apostólico y en la naturaleza propia de la paternidad de los presbíteros. El celibato expresa naturalmente en plenitud la representación sacramental de Jesús crucificado en el acto de su mediación sacerdotal y de su alianza con la Iglesia, su esposa. Se comprenden entonces tanto la tradición común a las iglesias de Oriente y Occidente sobre el celibato de los obispos como la progresiva toma de conciencia del valor teológico del celibato presbiteral en la tradición latina. Por otro lado, la caridad pastoral de Cristo Esposo ilumina en qué sentido se ha de hablar de paternidad cuando nos referimos al ministerio presbiteral. A través de su entrega pascual, Cristo Esposo hace fecunda a su Iglesia y ofrece al Padre nuevos hijos. De este modo, el presbítero, en el ejercicio esponsal de su ministerio, engendra hijos para el Padre, de manera que su paternidad es siempre y solo reenvío al Padre Celeste, fuente de toda paternidad. Vamos, en clase, cuando tengo que explicar toda la cuestión del pueblo de Dios, de la común dignidad de los fieles cristianos, pues siempre digo a los seminaristas, sobre todo, digo, nosotros no caemos en la cuenta, pero es muy importante darse cuenta del hecho de que cuando bautizamos a un nuevo cristiano, recibimos un hermano. Los padres llevan a su hijo a la iglesia y reciben de la iglesia un hermano. Y el ministro, cuando bautiza, recibe de la iglesia un hermano, porque remite siempre a la paternidad de Dios, ¿no? Esta es la razón por la que se ha de hablar de una paternidad ministerial, instrumental o, si queréis, vicaria, respecto a la paternidad fontal de Dios. O también podemos hablar de una paternidad como paternidad del siervo. Y damos así el paso siguiente: cabeza como Cristo siervo es el presbítero. La referencia a la paternidad del siervo nos permite afrontar la segunda línea de profundización en la gracia de santificación del orden, es decir, la conformidad con Cristo siervo. Para ello podemos volver a citar Pastores Davo Bovis. Dice en el número 21: Jesucristo es cabeza de la Iglesia, su cuerpo. Es cabeza en el sentido nuevo y original de ser siervo, según sus mismas palabras. El Hijo del Hombre ha venido a ser servido, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. De manera que la autoridad, siempre Juan Pablo II, de Jesucristo cabeza, coincide con su servicio, con su don, con su entrega total, humilde y amorosa a la Iglesia. Y esto en obediencia perfecta al Padre. Él es el único y verdadero siervo doliente del Señor, sacerdote y víctima a la vez. Y sigue: este tipo concreto de autoridad, o sea, el servicio a la Iglesia, debe animar y vivificar la existencia espiritual de todo sacerdote. La vida espiritual de los ministros del Nuevo Testamento deberá estar caracterizada, pues, por esta actitud esencial de servicio al pueblo de Dios, ajena a toda presunción y a todo deseo de tiranizar
la grey confiada. Fin de la cita. La identificación que propone Juan Pablo II entre las descripciones de Jesucristo como cabeza y como siervo corresponde a lo específico del ministerio en el Nuevo Testamento, cuyo núcleo es ser precisamente diaconía, servicio. En estos términos se puede describir tanto el ministerio mismo de Cristo como la participación en dicha misión por parte de los 12 y de los ministros de las primeras comunidades. Esta característica del ministerio neotestamentario encuentra su fuente en la figura del siervo sufriente de Isaías, que, como sabemos, ha sido retomado por el libro de los Hechos y también en el Corpus Paulino para describir el ministerio cristiano. Por esta razón, para poder adentrarnos en el camino de conformación con Cristo, en virtud de la gracia recibida por el sacramento, es necesario que le contemplemos como el siervo humillado y sufriente, que se hace servidor, que lava los pies de sus discípulos, los hace sentar a su mesa y los sirve, que no ha venido a ser servido sino a servir, buen samaritano que venda las heridas de los maltratados, que cura y atiende enfermos y moribundos, cumpliendo las Escrituras. Es necesario, sobre todo, que lo contemplemos como cordero inmolado que entrega su vida como buen pastor por sus ovejas. Esta es la razón por la que era inconcebible que los apóstoles pudiesen designarse de otra manera que con el título de siervo, y ello también porque Cristo, venido no para ser servido, sino para servir, había insistido constantemente en la necesidad de que ellos habrían de ser a su imagen, es decir, siervos. Y, dice la Comisión Teológica Internacional, este vocabulario del siervo para describir los primeros ministerios en el Nuevo Testamento es el mejor indicio del fundamento cristológico del ministerio cristiano. Así, tras las huellas del Señor y de los apóstoles, los presbíteros, configurados con Cristo cabeza en virtud del carácter sacramental, están llamados a vivir, y para eso reciben la gracia de santificación del orden, según la forma del siervo, en la que el mismo Jesucristo ha llevado a cabo su misión por cuenta del Padre. ¿Qué implica esto para la vida del presbítero? Ante todo, es necesario que la autoconciencia del presbítero esté atravesada por el reconocimiento de que vivir según la forma del siervo es una gracia que debe ser acogida cotidianamente por la libertad. Como recuerda von Balthasar, cito, para la función otorgada no existe forma de vida humana que concuerde con la grandeza del encargo divino. Solo la conciencia de una indignidad insalvable, sentida hasta lo más profundo de su ser, puede ser la respuesta balbuceante del elegido a la función que le es encomendada. La gracia conlleva la exigencia y la permite. Fuera de este marco, la calificación de siervo para el ministro sería inaceptable. En este sentido, en un escrito sobre su vocación al sacerdocio, el mismo Balthasar utiliza esta bella expresión, cito, «Tú no tienes que elegir nada, tú has sido llamado, tú no tendrás que servir, tú serás tomado para servir». No se trata, por tanto, de forjar la propia vida según la forma del siervo, sino de acoger la gracia de haber sido tomado para servir y permitir que dicha gracia conforme día tras día nuestra humanidad con la misma conciencia que dominaba el corazón apostólico de San Pablo. Llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. En segundo lugar, es importante subrayar que el haber sido tomado a servicio
el haber sido llamado a vivir como siervo, implica que la existencia del presbítero es una existencia radicalmente en relación. Es muy bello darse cuenta que vivir según la forma del esposo y vivir según la forma del siervo extirpa radicalmente, por lo menos como concepción, cualquier tentación de individualismo en la vida presbiteral. Un esposo no puede ser nunca individualista, está en relación siempre con su esposa y sus hijos. Un siervo está siempre radicalmente en relación. En primer lugar, en relación con Cristo mismo, que es quien nos ha elegido y enviado. Ser siervo, dice por tanto, dependencia radical respecto a aquel que nos toma a su servicio. Y en segundo lugar, también en relación con aquellos a los que se es enviado como siervo. Agudamente lo recordaba San Agustín a los que le escuchaban. En un comentario a los Salmos, dice, está hablando a los que le escuchaban: «Te ha hecho siervo mío el que te liberó con su sangre». Y les dice: «Decidme esto a mí, porque decís verdad». De esta manera, la caridad pastoral del presbítero se refiere primariamente a Jesucristo. Solamente si ama y sirve a Cristo, cabeza y esposo, la caridad se hace fuente, criterio, medida, impulso del amor y del servicio del sacerdote a la Iglesia. En tercer lugar, la conformación con Cristo siervo nos permite reconocer la naturaleza propia de la autoridad ministerial. Nos encontramos con una autoridad de origen sacramental que lleva en sí misma un principio de relativización inherente a causa de su relación con la fuente divina de donde procede Cristo y de su referencia al pueblo de Dios al que está llamada a servir. Podríamos decir con una expresión un poco así singular que la autoridad ministerial es siempre excéntrica, no porque sea rara, sino porque no tiene su centro en sí misma, sino que vive de dos centros: aquel que nos envía y aquellos a los que somos enviados. No tiene su centro en sí misma, nunca, ¿no? Por ello es imprescindible insistir en que el poder, la potestas de Cristo es para el servicio. Y todo poder que Cristo ha transmitido a la Iglesia se encuentra dentro de esta misma lógica de servicio diaconal, ¿no? Una perspectiva de servicio que permite describir la autoridad ministerial en la lógica del lavatorio de los pies, en términos de obediencia a Cristo que envía y a la misión respecto de aquellos a los que se es enviado, ¿no? Por ejemplo, en la tradición litúrgica más clásica, no sé si aquí lo hacen, el obispo debajo de la casulla lleva la dalmática del diácono, ¿no? Es una tradición litúrgica, no sé si aquí mejor porque hace muchísimo calor. Pero en algunas tradiciones litúrgicas se conserva con este significado precisamente, es decir, aquel que es que representa la autoridad de Cristo en el sumo sacerdocio, el obispo, tiene la naturaleza de esa autoridad, tiene naturaleza diaconal de servicio, ¿no? Por esta razón se comprende la dureza de este juicio histórico que Joseph Ratzinger propone sobre determinadas praxis del ministerio ordenado. Cito: «En cuanto que abandonó su condición de criado e hizo de Señor, descendió al nivel precristiano y anticristiano. Renegó de lo propiamente neotestamentario.
No, nunca puede convertirse Él en Señor de los otros. Siempre será siervo con ellos. Fin de la cita. Y así lo recuerda el Papa Francisco en su recurrente exhortación a combatir el clericalismo. Cito de la exhortación Christus Vivit. El clericalismo es una permanente tentación de los sacerdotes que interpretan el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer más que como un servicio gratuito y generoso que ofrecer. Y esto nos lleva a creer que pertenecemos a un grupo que tiene todas las respuestas y no necesita ya escuchar ni aprender nada. Fin de la cita, es el número 98, ¿no? La exhortación permanente que el Papa nos hace a huir de la tentación del clericalismo encuentra su horizonte teológico en las fuentes del sacramento, en cómo la gracia sacramental que nos configura objetivamente por el carácter a Cristo, cabeza y pastor, nos concede el don del Espíritu para poder vivir existencialmente día tras día en la forma del esposo y en la forma del siervo, ¿no? Aquí está todo el horizonte de lo que se nos propone, ¿no? Bien, concluyo. El horizonte de la caridad pastoral como conformación con Cristo, siervo y esposo, dice la índole propia del camino de santidad de los presbíteros. Un camino que nace permanentemente del don sacramental, libre y cotidianamente acogido, con asombro agradecido. Un camino, por tanto, fruto de la gracia que siempre precede y acompaña. Un camino que se recorre al servicio del pueblo cristiano. Sin la Iglesia a la que se ama y a la que se sirve, no tendría razón de ser el ministerio. Sin la Iglesia, cuerpo y grey del Señor, no tendría sentido hablar de una configuración con Cristo, cabeza y pastor. En la Iglesia y al servicio de la Iglesia, en cambio, dicha configuración sacramental pide desplegarse en la existencia de los presbíteros en la forma del esposo y del siervo, a través de la caridad pastoral que el Espíritu infunde en nuestros corazones, conformándolos con el corazón del buen pastor. Este camino constituye el contenido cotidiano del diálogo de la libertad personal de cada presbítero con la gracia permanentemente ofrecida por el Espíritu. Es el mismo camino, como hemos visto, que recorrió Pedro para asumir plenamente su tarea como oficio de amor. Es el mismo camino al que se refiere el apóstol Pablo en su carta a los filipenses. No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto. Yo lo persigo a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llama Dios desde arriba en Cristo Jesús. Concluyo citando al cura rural de la célebre novela de Georges Bernanos. Este es también un regalo por las bodas de oro de don Javier. Son algunas de las últimas reflexiones del protagonista de la novela, antes de morir, que expresan una conciencia madura de quien se sabe siempre en camino y siempre precedido por la gracia. Dicen así: Dios mío, te lo entrego todo del mejor grado. Claro que no sé dar, doy las cosas como si me las quitaran. Lo mejor es estarme quieto. Pero si yo no sé dar, tú sabes coger. Y sin embargo, me habría gustado ser por una vez, tan solo por una vez, liberal y magnífico contigo. Muchas gracias.